Entonces, nuestros problemas de strings. Eh, Listo, entonces, este primer problema que era lo que nos estaba diciendo, entonces teníamos un string que nos lo estaban dando encriptado y nos están dando las reglas para encriptarlo. Y esas reglas es básicamente que yo tengo la longitud del string y cada vez que me encuentre un divisor de la longitud del string, tengo que voltear como ese segmento del string, desde la primera posición hasta esta posición que es divisora del string. ¿Mm? Em, y entonces, listo, ahí está como un ejemplo de cómo está encriptado y lo que nos están diciendo es que nos van a dar un string que está encriptado y tenemos que desencriptarlo. ¿Mm? Que realmente por la naturaleza de la operación, encriptar y desencriptar es exactamente lo mismo. Entonces, pues básicamente la clave de este problema es ver cuáles son los divisores y simplemente cada vez que llega un divisor poder voltear los strings. Y con los problemas de strings, más que cualquier cosa, toca tener cuidado con las restricciones, porque estos tienden a irse fácilmente en tiempo. Lo bueno es que aquí las restricciones son chiquitas, entonces tenemos strings de máximo 100 caracteres, lo que quiere decir que en ese paso de tener que voltear el string, pues no nos va a costar tanto porque sería máximo tener que voltear los 100. Eh, entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir pasando por el string hasta que llegue a una posición que sea divisible, que divida a la longitud total del string y en ese punto tengo que hacer, pues voltear todo el string desde la posición cero hasta la posición en la que estoy y sigo adelante. ¿Mm? Entonces, eso debería tener complejidad máximo cuadrática que en, en 100, o sea, en un string de 100 elementos no debería ser muy complicado. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Esta sería la implementación en Python, entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo acá, entonces simplemente nos estamos moviendo desde por todas las posiciones del string hasta la última posición, estamos revisando si la posición en la que estoy es un divisor de la longitud total del string y en esa posición pues lo que hago es voltear el string. ¿Mm? Entonces, pues todas estas operaciones en Python son como las fiestas de los ciclos, porque todas estas cosas son ciclos realmente por dentro, pero son fáciles de escribir y como realmente no importa por las restricciones, pues uno lo puede hacer de esa forma. ¿Listo? Entonces, ese era el problema fácil. Entonces, en el segundo problema, lo que nos estaban diciendo es que eh, queremos descubrir strings que son nice, ¿m? Y esos strings que son nice tienen que tener una característica específica y es que tienen que tener una distancia, es una distancia dada, ¿cierto? Sí. Sí, estamos buscando una distancia dada y la distancia entre un string y otro está dada por la distancia entre los caracteres en el alfabeto, ¿cierto? Entonces, entre dos letras es una distancia simétrica, simplemente cuántas letras hay de diferencia entre cada una de las letras dentro del alfabeto. Entonces, lo que nos están preguntando es si nos dan un string y una distancia total entre todos los elementos no, nos dan un string y una distancia total en la que queremos llegar. Queremos encontrar un string que tenga distancia exactamente ese número que nos están dando. ¿Mm? Entonces nos dan un string original y nos dicen, queremos que nos dé un string que está a distancia k del string que le estamos dando. Y eso es lo que tenemos que calcular, que es eso que dice ahí, si no se puede responder uno, toca tener cuidado cuando uno lee, que en general, pues saber leer rápido es importante.
Pero aquí en particular por el tamaño de los strings, porque nos están dando strings de tamaño 10 a la 5, que son gigantes, y pues después el tamaño de la K no es tan grave, pero pues con 10 a la 6 ya tengo que hacer un montón de operaciones complicadas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave para resolver este problema? Realmente lo que toca hacer es ir construyendo el string que tenga distancia acá, simplemente como ir mirando cuáles son las distancias acumuladas que puedo tener para cada una de las posiciones del string, y una vez llegue acá, pues ahí termino. Entonces, esa es la clave del problema. Antes de hacer eso, tengo que ver si realmente puedo llegar a esa distancia acá para poder responder ese caso rápido sin tener que pasar por todo el string. Porque si me dan un string de 10 a la 5 y me están pidiendo una distancia que es más grande que haber cambiado todos los strings, pues tuve que haber pasado por cada uno de los caracteres por lo menos una vez, y eso va a ser lento. Entonces, pues lo que necesito que se cumpla es que la distancia máxima a la que podría estar cualquier string del string que me están dando es a cada una de las posiciones, como el valor absoluto entre cada una de las posiciones y 25, que es básicamente la distancia máxima que podría tener entre el alfabeto. Entonces, si me dan solo un string de solo as, la distancia máxima de ese string sería 25 por la cantidad de as que tengo. Entonces esa es la restricción la restricción que tengo que mirar. Y si sí puedo llegar a esa distancia máxima, entonces lo que tengo que hacer es ir mirando por cada uno de los caracteres, ir maximizando la distancia de cada uno de los caracteres hasta que llegue acá. Entonces, si mi primer carácter es una A, yo debería tratar de cambiarlo por una Z. Si mi carácter es una L, que debería ser la mitad del alfabeto, no me importa por qué lo cambie. Entonces lo puedo cambiar por Z o por A, pero lo que quiero hacer es siempre tratar de llegar a la distancia máxima. Y en el momento en el que llegue acá, pues ya no tengo que hacer nada más con el string. Simplemente puedo dejar el resto del string quieto. ¿Mm? Entonces, esta es pues una de las soluciones de este problema, que lo que está haciendo es precisamente revisar, pues hacer lo que acabamos de decir, ir pasando por cada uno de los caracteres. Yo reviso si la distancia máxima que puede tener el string que me están dando cumple con la distancia. Con la distancia que me están pidiendo, y si eso pasa, entonces después simplemente es ir verificando para cada una de las distancias, maximizar la distancia del carácter al que estoy, que es básicamente tratar de irme desde donde estoy a la A o a la Z, depende de lo que sea más lejos, si estoy en la primera parte del abecedario o en la segunda parte del abecedario. Y ir llevando la cuenta de si ya llegué acá o no. Entonces, lo que me puede pasar es que para el último carácter que vaya a cambiar, no necesito cambiar ese carácter por la distancia máxima, sino por la distancia que me lleva hasta acá. Y eso sería todo. Entonces, pues este problema también es relativamente fácil, es de ir pasando, o sea, como ir revisando todos los caracteres de la cadena. Y aquí lo importante era saber cuándo tengo que hacerlo y cuándo no. Digamos que esa es como la observación importante de este problema. ¿Alguna pregunta? Es posible que no pase por tiempo en Python esta solución. No es tan difícil. Y el de Python más es. Si no sabe programar, esas cosas no importan. Es mejor. Es útil. Lo importante es saber uno cuándo debe usar cada lenguaje. Mi teoría siempre es aprendan los tres lenguajes
y uno sabe cuándo usar cuál. Kotlin, Python y C. Ya está mandado a recoger. Listo. Y entonces vienen los problemas interesantes. Entonces, este problema que era lo que nos decía, nos están dando un string que tiene pues las letras del alfabeto y puntos. ¿Mm? Y lo que queremos hacer es que el string no tenga dos puntos seguidos. ¿Mm? Entonces, cada vez que me encuentro dos puntos seguidos, quiero reemplazar esos dos puntos por un punto y quiero contar cuántas veces tengo que hacer esos reemplazos. ¿Mm? Esa es la respuesta que tengo que dar. Esa es la respuesta que tengo que dar. Entonces, dado el string, ¿cuál es el número de reemplazos que tengo que hacer? Ahora, el problema tiene una dificultad y es que tengo como muchos casos de prueba, pues realmente tengo muchos queries y en cada uno de los queries me van a decir que tengo que cambiar un carácter de ese string por algún otro carácter que puede ser cualquier carácter. ¿Mm? Y para ese cambio sobre el string tengo que volver a calcular el número de puntos que tengo. ¿Mm? No necesariamente, porque yo puedo cambiar cualquier carácter por un punto o, por ejemplo, puedo cambiar un punto por otra cosa. Y eso va a cambiar la cantidad de puntos que tengo que hacer. Ahorita miramos con un ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Las restricciones del programa me dice que la longitud de mi string es de máximo 300.000 caracteres y que máximo puedo hacer 300.000 cambios dentro de ese string. ¿Mm? Entonces, son las cosas que se empiezan a poner grandes, sobre todo porque cada una de esas consultas podría ser un proceso totalmente independiente. Aquí la clave es cómo hacer para que no sea un proceso totalmente independiente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, si este es el string que me están dando como punto B, dos puntos, B, Z y 1, 2, 3, 4 puntos. Ese es el string que me están dando y estas son las consultas que me están dando. Entonces, aquí me dicen, cambie el primer carácter por una H, cambie el tercer carácter por una C y cambie el noveno carácter por una F. Entonces, si hago el primer cambio, entonces aquí lo que estoy haciendo es cambiar el primer punto por la H y aquí tengo que ver cuántos puntos tengo que quitar, básicamente, que sería la cantidad de reemplazos de dos puntos por un punto. Entonces, pues tengo la H y la B, ahí no tengo que hacer nada, después tengo los dos puntos, eso quiere decir que tengo que quitar alguno de los puntos, eso sería un cambio. La B y la Z no importan y después tengo los siguientes cuatro puntos. Y de esos cuatro puntos tengo que hacer tres cambios. Porque primero me encuentro dos puntos, eso los cambio por un punto, me quedan tres puntos. O sea que me encuentro dos puntos, tengo que cambiar de esos dos puntos por un punto. Me quedarían dos puntos y de esos dos puntos tengo que hacer un cambio de los dos puntos por un punto y ahí solo me queda un punto y todo está bien. Entonces, el resultado de esto debería ser, pues, cuántos cambios hice, que es básicamente como equivalente a lo que estoy haciendo acá, que es quitar puntos. Listo. Entonces, esa es la cadena. Ahora, si yo cambio el tercer carácter por una C, entonces lo que está pasando es que ya tengo un cambio menos que hacer, porque estoy cambiando una parte que tenía dos puntos por algo que ya no tiene dos puntos seguidos. Entonces, aquí en esta segunda parte ya no tengo que hacer cambio y en el final de la cadena sí tengo que hacer esos cambios y no hay problema. Y si sobre esa cadena tengo que cambiar el noveno carácter por una F, entonces eso otra vez me va a cambiar un punto. Y este cambio va a ser más radical porque me va a partir esa cadena de cuatro puntos seguidos. Entonces ahora cuando la cambio por la F, solamente, bueno, es uno de los tres cambios, solamente voy a tener una cadena que tiene dos puntos seguidos. Y sobre eso debería ser el cambio. Y cuento los cambios y esa es la respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Qué ideas?
Y pasar todo sería cuadratico y 300.000, 3 por 10 a la 5 cuadrados, 9 por 10 a la 16 se pasó. Sí, eso es súper importante saber hacerlo. Esos cálculos que yo totalmente no puedo hacerlo, pero esos cálculos es súper importante saber hacerlos. Sí, pilla, entonces, tiene que ser muy sencillo. Que son aproximados. Uno Sí, sí, sí. necesita es como Hay un número que ballpark de los números. 2 por 10 a la 8 es la cantidad máxima de operaciones que puede hacer un computador en un segundo. ¿Esto es verdad en la vida real? No, pero en competitive programming sí, ¿cierto? Un segundo son 2.10 a la 8 operaciones. ¿Listo? Entonces ahí me decía que n puede ser a lo sumo 300.000, entonces vamos a tomar el peor caso de n. Y m también podría ser 300.000, ¿cierto? Nos decían Sí. una cosa así como que esto es 300.000 y esto es 3 por 10 a la 5. ¿Sí? En el peor de los casos, el algoritmo que tú estás sugiriendo es como cambiarlo y pasarlo, ¿cierto? Cambiarlo y pasarlo. La manera más óptima de hacer eso es cambiarlo y pasarlo. Cada pasada, tú estás viendo, cada pasada es O de n, ¿cierto? Entonces, tienes que hacer cada pasada por cada cambio. ¿Cuál es el máximo de tamaño que puedes tener? 300.000. ¿Y cuál es la cantidad máxima de cambios que puedes hacer? 300.000. Si toda la cadena son puntos, entonces me tocaría cambiar 300.000. Sí. Entonces, 3 por 10 a la 5 por 10 a la 5. Y multiplicar los chiquitos, 9, y los grandes después. Entonces, por 10 a la 5 más 5, 10. Y esto pues es claramente mucho mayor que esto. Entonces, este toca construirlo, o sea, toca hacerlo una vez y cambiar una sola cosa. Esa es la clave. Entonces, porque realmente no hay más formas de hacerlo. Yo sí o sí tengo que pasar por el string para contar cuántos cambios tengo que hacer. ¿Mm? Pero claramente hacer eso es muy demorado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es abstraer ese pasar por el string. ¿Mm? Entonces, a mí lo que me gustaría hacer es pasar una sola vez por el string y no hacer más. Y ahí ya estamos bien por debajo del límite de tiempo, porque básicamente estamos en 10 a la 5, fácil. Ahora, básicamente todos los computadores funcionan de la misma forma. Yo, o si tengo un algoritmo cualquiera y quiero que sea más rápido, la única forma que tengo para acelerar ese algoritmo es gastando en memoria. ¿Mm? Y si no puedo gastar en memoria, me toca gastar en tiempo. Si tengo un algoritmo y ya no le puedo dar más memoria, me toca hacer un algoritmo que tiene una mayor complejidad. ¿Mm? Porque esas son las únicas dos variables que yo puedo mover. Puedo mover o el espacio como la complejidad temporal o la complejidad en memoria. ¿Mm? Y entonces, pues si gasto uno, reduzco el otro. Básicamente es como un balance de esos que uno le enseñan en ANADEC, es básicamente la misma historia, pero aquí tengo dos formas de pago. ¿Mm? Entonces, este algoritmo es muy costoso en tiempo, lo que quiere decir que la solución tiene que estar en utilizar memoria. ¿Mm? Y utilizar memoria es poder acordarme de las cosas. ¿Mm? Ahora, ¿yo de qué me debería acordar? ¿Qué es lo importante de este algoritmo? ¿Mm? Entonces, ni siquiera saber que son puntos, sino decir, como este va del 7 hasta el 10, hay tantos puntos. Y desde el 3 al 4 hay tantos puntos. Y del 1 al 1 cerrado hay tantos puntos. exacto. Entonces yo necesito saber es en dónde están los puntos y si sé en dónde están los puntos, ya resolví el problema. Porque puedo calcular eso una vez para el arreglo original y después cada una de estas cosas lo que me está diciendo es cambie un único carácter por otra cosa. ¿Mm? Es importante el por qué lo cambio, pero ese cambio solamente puede hacer una modificación. ¿Mm? Y queda 100% lineal. Porque entonces cuando yo cambio un carácter por algo que está entre mi cadena, ¿qué puede pasar? Si cambio el carácter por otro carácter que no es un punto, no pasa nada. ¿Mm? Ya tengo el cálculo hecho y eso se hace no de uno. O sea, pues es directo. Si cambio un carácter cualquiera por un punto, entonces lo que estoy haciendo es reducir el número de puntos
y tengo que ver cuántos puntos tengo en esa posición que cambié. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando aquí en el tercer caso con el 9? ¿Mm? Porque como yo puse un carácter ahí en la mitad, ahora ya no tengo un solo bloque de puntos, sino tengo dos bloques de puntos. Y sé en dónde empiezan y terminan los puntos, entonces sé cuántos puntos hay, entonces sé cuántos cambios tengo que hacer para ese bloque de puntos. Entonces, lo que hizo eso fue reducir la cantidad de bloques y por ende la cantidad de cambios que tengo que hacer. ¿Mm? La otra cosa que me puede pasar es que puedo cambiar el carácter que estoy cambiando, es un punto que estoy cambiando por otro punto, ahí tampoco pasa nada. Y la última cosa que puede pasar es que estoy cambiando una letra por un punto. Y si estoy cambiando una letra por un punto, es lo mismo que acabamos de hacer, pero al contrario. Porque o estoy agrandando una región de puntos, entonces es un cambio más, o estoy agregando una región de puntos. ¿Mm? Y todo se traduce a saber cuántos puntos tengo y cuántas regiones de puntos tengo. Y ya. Y un montón de problemas de strings usan cosas muy parecidas. Hay un problema en el segundo problema fácil de la ronda nacional era un problema de strings que se podía hacer de una manera y era como cuadrática, pero si usabas mapas se volvía en el OPM y por eso no pasaba. Ese es uno de los problemas de pues era como tenías una contraseña y querías saber si como los subsets, si los subsets eran, si como otras cadenas eran subsets o no de la primera cadena. Y si te ponías a hacer todas las pasadas, no te daba por tiempo, pero si lo hacías de la manera que está proponiendo el profe, sí entraba por el bloque. Sí, sí, y muchos de los algoritmos avanzados de strings están basados en esa idea de acuérdese cuál es el comienzo y el final de lo que necesite y con eso uno sale adelante. Yo aquí realmente no hace falta acordarme cuál es el comienzo y el final lo puedo hacer un poquitico más fácil, pero esta es básicamente la idea. Entonces, a medida que yo voy pasando por el string, la única vez que voy a pasar por el string, entonces voy contando la cantidad de puntos que tengo, que eso es importante, y voy contando cuántos grupos de puntos tengo. ¿Mm? Y además me voy a acordar de quién es un punto y quién no es un punto. Que son estas tres variables que están acá. Entonces, la cantidad de puntos, la cantidad de grupos que tengo y quién es un punto y quién no es un punto. Y con eso, mi solución siempre va a ser la cantidad de puntos que tengo menos la cantidad de grupos que tengo. Y yo sé que la diferencia entre estas dos primeras cosas siempre va a ser máximo 1 por cada una de las consultas que tenga que hacer. Entonces, son operaciones que son súper fáciles. Entonces, si volvemos a este ejemplo, entonces paso por acá, tengo siete puntos y 3 grupos. Entonces, si miro en este, la cantidad de cambios que debería hacer es 4. Entonces, cuando hago este primer cambio, entonces tengo que ver cuántos cambios tengo que hacer. Entonces, reduje la cantidad de puntos y reduje la cantidad de grupos. Entonces, ahora tengo 6 grupos tengo 6 puntos y 2 grupos. Pero el grupo que quité, pues no me estaba modificando ningún cambio, entonces tiene que ser la misma cantidad de cambios que tenía antes, que debería ser 4. Cuando hago la siguiente modificación, que es cambiar el carácter 3 por la C, entonces estoy reduciendo un punto, pero no la cantidad de grupos. ¿Cierto? Porque otra vez tengo solamente 2 grupos de puntos. Estoy reduciendo un punto y la cantidad de puntos. Entonces antes teníamos 6 puntos y 2 grupos, y entonces ahora con un punto menos tengo 5 puntos y 2 grupos, y eso me va a dar el 3. Y en el último cambio,
estoy aumentando la cantidad de grupos, pero reduciendo la cantidad de puntos. ¿Mm? Entonces, es que esos números están mal. Antes tenía 5 puntos. ¿Cuántos puntos tengo acá? Entonces, antes tenía 5 puntos y 2 grupos, y ahora tengo 4 puntos porque estamos cambiando un punto por una letra, pero estamos poniendo una letra dentro de uno de los grupos, porque básicamente para eso sirve el arreglo de acordarse de quién es un punto o no. Entonces, yo sé que esa posición en la que lo estoy poniendo no es un punto, y lo que tenía a los lados sí son puntos. Entonces, quiere decir que estoy aumentando el número de grupos. ¿Mm? Y entonces eso realmente me daría, hice las cuentas mal, cuando estaba haciendo esto me daría es 4 puntos y 3 grupos, que me daría F1, que debería ser la respuesta. ¿Mm? Y una vez teniendo eso, lo único que tengo que ver es cuáles son esas condiciones. ¿Mm? Entonces, esta es la clave de todo lo que está pasando. Al principio lo único que estamos haciendo es leer la cadena, acordándonos de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, por cada punto yo sumo uno en los puntos que tengo. Cada vez que cambio de algo que no es un punto a algo que es un punto, sumo en el grupo, como en mi variable de grupos que tengo, y por cada uno de los caracteres voy marcando si es un punto o no. Entonces, todo, es eso, todo esto es ese primer bloque. Y de ahí en adelante lo que tengo que ver es cuáles son las condiciones que tengo que mirar. Entonces, lo que tengo que ver es si lo que tengo es un punto, como en la posición que tengo que cambiar, es un punto, y el carácter por el que la estoy cambiando es un punto o no es un punto. Entonces, eso me da las combinaciones. Entonces, si tengo un carácter que no es un punto y lo estoy cambiando por un carácter que no es un punto, no tengo que hacer nada. Si tengo un carácter que es un punto y lo estoy cambiando por un carácter que es un punto, no tengo que hacer nada, que es lo que estoy haciendo con ese primer if. Y en cualquiera de los otros casos, tengo que hacer cambios. Y ahí los cambios depende de qué está pasando. Entonces, si estoy en un punto y lo estoy cambiando por un carácter, entonces tengo que reducir la cantidad de puntos, y ahora tengo que ver qué está pasando alrededor de esa posición. Entonces, si alrededor de esa posición tenía puntos, o sea, como en las posiciones de la derecha y de la izquierda, si ahí tenía puntos, entonces tengo que incrementar el número de grupos. Si tenía un punto a un lado y no un punto al otro, entonces no tengo que hacer nada con los grupos. ¿Mm? Y tengo que hacer los mismos cambios cuando estoy modificando un carácter por una letra. ¿Mm? Entonces, eso lo que hace es modificar la cantidad de grupos que tengo en uno y la cantidad de puntos que tengo en uno. ¿Mm? Y una vez hago eso, pues simplemente tengo que decir cuál es la cantidad de puntos que tengo menos la cantidad de grupos que tengo. Pero entonces, como que nunca tocas en la recursivas o al inicio. Sí, exacto. Porque todo el resto son accesos directos. Como me están dando la posición, entonces, como están dando la posición que tengo que cambiar y yo sé si esa posición es un punto o no, ya sé qué hacer. Esa es la clave. Ese arreglo adicional de acordarme quién es un punto o no es toda la clave. Y el resto son simplemente la variable de las cuentas de cuántos grupos y cuántos puntos tengo. Eso es, entonces, a eso es lineal. Y entonces esto es lineal. Eso se llama seno. Sí. Que en el peor de los casos sería 300.000. Es poco. Sí, sí, porque eso es como 3 Sí, por 10 a la 5, más 3 por 10 a la 5 es 6 por 10 a la 5. sí. Sí, cuando uno mira el código y dice, este problema es votado, pero darse cuenta de eso no es votado. Entonces, si hiciéramos un cuadrático, no pasa a 1. No, sí. Se me ocurrió una n loop n. ¿Qué es hacer qué? O sea, piensa que guardas dos puntos como las. ¿Cómo se llaman los que son como cuadrados?
En segmentos cerrados. Sí, en segmentos cerrados guardas dónde están los puntos. ¿Ah? En un set. ¿Sí? Después haces lower bound y upper bound. Y encuentras cuál era el como segmento de puntos que va antes y el que va justo después del punto que estás hablando. ¿Sí? Y dices, bueno, si está en el medio, Sí. entonces está apuntando. Entonces vamos a quitar esos dos y vamos a meter el grande. Y tengo la cuenta de esos también. Tengo Sí. que ir llevando la cuenta de eso para sumarlos rápido. No, ni siquiera tienes que contar esos, sino que cada vez que añades o quites uno de esos, vas a tener otro set. Y en ese set vas a meter o vas a quitar, o ni siquiera vas a tener un multiset. Y vas a meter o vas a quitar la longitud. Y después lo tienes que hacer como el RBG y el referencial. En ese es como. Sí. Sí. Sí, 100% funciona. Porque es un poco la misma idea. Más difícil, pero funciona. Ah, pero n y n log n son del mismo número. Listo. Entonces, este siguiente problema, lo que nos está diciendo es, tenemos un string y dentro de ese string tenemos que buscar cuáles son los palíndromos y queremos encontrar cuál es el palíndromo más largo de ese string y contar la cantidad de palíndromos. Esas son las dos cosas que tenemos que responder. Entonces, decir cuál es el palíndromo más largo que hay, cuál es la longitud del palíndromo más largo que hay y decir cuántos palíndromos hay dentro de la cadena. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, la idea sería como ir revisando el string para ver si, pues básicamente ir buscando palíndromos. Entonces, si yo me paro en la A y no tengo nada, si me paro en la B, ya sé que tengo un palíndromo desde ahí, que sería ABA, eso sería un palíndromo de longitud 3, entonces ese lo puedo ir contando. Si me paro en la A, ahí no tengo un palíndromo porque a la izquierda tengo una B y a la derecha tengo una C. Si me paro en la C, no tengo más palíndromos porque a la izquierda tengo una C y a la derecha, ¿qué? A la izquierda tengo una A y a la derecha tengo una C. Y si me paro en la C, eso tampoco es un palíndromo porque a la izquierda tengo una C y a la derecha tengo una A. Y puedo ir así revisando eso por toda la cadena. Ahora, si hago eso, estoy en problemas porque me estoy saltando un palíndromo que es toda la cadena. ¿Cierto? Porque, o sea, no toda la cadena, sino la cadena partida por la mitad. Porque ABC es el palíndromo más largo de esa cadena. Porque entonces si yo doblo la cadena por la mitad de las Cs, pues eso me da el palíndromo. Entonces, eso no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer con esta cadena en particular porque esta cadena tiene longitud par. Entonces, eso que queremos hacer de ir mirando cada una de las cadenas, pues porque eso, o sea, básicamente eso me ayuda a recorrer la cadena solamente una vez en tiempo lineal, porque si no buscar todos los palíndromos también es cuadrático. Eso no lo podemos hacer con cadenas de longitud par. Que es problemático. Pero si yo tengo una cadena de longitud par y quiero que sea palíndromo, puedo hacer una cosa que es mañosa, que es particular al algoritmo que resuelve este problema, que es simplemente cambiar la cadena. Y entonces yo lo que digo es, para cada uno de los caracteres de la cadena, voy a poner otro carácter en medio de ellos. Obviamente tiene que ser un carácter de las cosas que no vayan a aparecer en la cadena para saber qué es eso. Y pongo otro carácter al final de la cadena, que podría ser el mismo carácter, un carácter diferente, pero entonces poniendo un carácter entre cada uno de los caracteres de la cadena, estoy poniendo la longitud de la cadena de caracteres y poniendo los otros dos caracteres, eso siempre se va a volver impar, porque básicamente la longitud de esta cadena es 2 veces la longitud de la cadena original más 3, que es el carácter de la mitad y los caracteres de los extremos más la longitud de la cadena de los otros caracteres, más la longitud de la cadena original. Entonces, esa cadena ya es de longitud impar
y yo ahí sí puedo calcular los palíndromos mirando, em, pues desde cada una de las posiciones, cuál es el palíndromo que genero desde esa posición. ¿Mm? Entonces, eso funcionaría solamente así, pero es de una forma lenta. Otra cosa que tengo que hacer para resolver o sea, eso ya soluciona el problema. La otra cosa que tengo que hacer para que esto se haga rápido es ir acordándome de cuáles son los palíndromos. ¿Mm? Entonces, que cada vez que yo vaya avanzando, quiero acordarme cuáles son los palíndromos para así no tener que revisar toda la cadena. Y eso ya lo hace de una forma rápida. Entonces, la forma lenta sería pues igual ir mirando por cada una de las posiciones de la cadena. Entonces, desde A todavía no tengo un palíndromo. Desde B ya tengo un palíndromo, que de hecho son dos palíndromos, que sería B y los hashtags alrededor, pero también A, hashtag B, hashtag A. Eso ya es un palíndromo. ¿Mm? Que también eso es parte de la clave de reemplazar todo por el mismo carácter. Porque si tengo algo que era un palíndromo, lo único que estoy haciendo es extender el palíndromo por esa proporción de la cantidad de caracteres que le puse, entonces es fácil de calcular. ¿Mm? Entonces, ese palíndromo que tenemos ahí alrededor de la B, que es de longitud 5, realmente es un palíndromo de longitud 3. Toca acordarse de eso y ya. Eh, entonces, esas son las cosas que tengo que ir mirando y ahí ya puedo decir como listo, ya tengo mi palíndromo y eso lo tengo que hacer por todas las posiciones, entonces los hashtags también juegan en ir pasando por la cadena, pues porque son elementos de la cadena, solamente que me los estoy saltando para que sea fácil. Entonces voy mirando ahí lo que está pasando, ahí no llego a nada, con el hashtag no llego a nada, con la primera C no llego a nada, y la clave está en esto, que cuando yo llego al hashtag que ahora está en la mitad de la cadena, entonces ahí sí puedo extender la cadena. Y extender la cadena es fácil porque yo me acuerdo cuál es mi palíndromo en el pasado que era el más largo y solamente tengo que llegar a la posición de ese palíndromo. Entonces yo sé que hashtag C es un palíndromo, que hashtag C, hashtag es un palíndromo, y de ahí en adelante, como sé que ya tengo este otro palíndromo que había calculado, no lo tengo que hacer. Sé que simplemente tengo que ver que el siguiente carácter que es la A corresponda y ya todo debería ser palíndromo. Y entonces eso me daría el palíndromo más largo de esta cadena, que sería toda la cadena. Y listo. Así se resuelve este problema. Que esto es un algoritmo que no es un algoritmo famoso, pero es un algoritmo que sí que existe y es simplemente aplicar eso, que se llama el algoritmo de, yo diría manager, pero puede ser manager, depende de dónde sea el señor que tiene ese apellido. Pero esa es básicamente la idea. Entonces, el algoritmo es relativamente sencillo, simplemente tengo que leer el string y aplicar el algoritmo, no tiene que hacer más, pero para poder aplicar el algoritmo, entonces tengo que hacer esas cosas de ponerle los caracteres adicionales entre cada uno de los caracteres de la cadena, que es esa parte del procesamiento que siempre existe dentro de este algoritmo. Pero lo que es el algoritmo es este algoritmo que está acá. Entonces yo proceso mi string y después de ahí en adelante lo que estoy haciendo es mirar por cada uno de los caracteres del string, me paro en cada una de las posiciones y esa posición la trato como si fuera el centro de la cadena. ¿Mm? Y entonces, como ese es el centro de la cadena, tengo que ver las posiciones de al lado si son iguales. Si son iguales, entonces quiere decir que eso es un palíndromo y me empiezo a desdoblar así sobre la cadena. ¿Mm? Que esa es como la forma lenta de hacerlo. ¿Cuál es la clave? La clave de hacerlo rápido está en este pedacito de acá, en el while. Porque entonces yo me tengo que acordar de cuál es la posición del centro del último palíndromo que conocía. ¿Mm?
porque si llego hasta esa posición, yo sé que a la derecha de esa posición tengo X caracteres hasta donde yo estoy revisando, y esos X caracteres a la izquierda de esa posición tienen que hacer parte del palíndromo. Entonces, eso es lo que tengo que revisar hacia el otro lado de la posición que estoy revisando. ¿Mm? Y entonces ahí no tengo que revisar desde mi posición X veces, pues 2X veces longitud de la cadena, sino solamente X veces. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es para cada una de las posiciones, estoy revisando hacia adelante de esa posición y nunca reviso las cosas que están atrás. Esa es la clave del algoritmo, como ir acordándome en dónde están mis palíndromos. ¿Mm? Entonces, eh, básicamente eso es lo que estoy haciendo dentro del while, como ir mirando las posiciones. Entonces miro eh, hacia adelante si la posición en la que estoy pertenece a una cadena que es un palíndromo o no, y si estoy todavía dentro de la cadena. Y miro si exactamente esa posición, pero reflejada hacia atrás, también hace parte de un palíndromo o no. Entonces, si hace parte de un palíndromo, quiere decir que la tengo que tener en cuenta para la longitud más larga del palíndromo que tengo, y simplemente voy sumando esas longitudes. Después actualizo todas las posiciones, entonces actualizo cuál es el centro del último palíndromo que encontré, y me muevo hasta lo siguiente que debería ser un palíndromo, con las cosas que no he revisado. ¿Mm? Y después de eso ya, simplemente dar la respuesta. Entonces aquí lo que estoy buscando es cuál de todas las longitudes que calculé es la que es la máxima. Y para dar la respuesta, como esas longitudes están teniendo en cuenta todos esos hashtags que yo le puse a la mitad al elemento, tengo que ver cuál es el centro de ese palíndromo, cuál es la longitud de ese palíndromo, y dividirla entre dos. Pues restar de uno y dividirla entre dos, y eso es la longitud más larga de la cadena. Y ya. Esto es un algoritmo que es literalmente, este es el algoritmo de Manager. Eh, sí, es como la aplicación de eso, pero la clave de este algoritmo es para qué sirve. Y lo que está haciendo es básicamente revisar substrings dentro de un string. Lo que pasa es que este es específico para revisar substrings que son palíndromos. Exclusivamente para palíndromos. Exclusivamente para palíndromos, sí. Que está basado en revisar substrings, que es el último problema. Entonces, este problema, ya no me acuerdo qué es lo que estaba diciendo. Sí, entonces tengo un string y quiero saber cuál es la cadena, cuál es la longitud de la cadena más corta, que es la representación de la concatenación de toda la cadena completa, lo dije mal. Entonces tengo una cadena, quiero ver cuál es la subcadena que tiene longitud menor, de tal forma que la cadena completa sea concatenación de esa cadena. ¿Mm? Entonces, ¿cómo ponerlo uno detrás de otro? Y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, para poder hacer eso, realmente tengo que hacer dos cosas. Tengo que ir mirando dentro de la cadena cuáles son todas las subcadenas que hacen la concatenación de la cadena. Entonces, pues miro si la cadena es una de las que me sirven, o sea, si a partir de concatenar solo A puedo llegar a la cadena que tengo, que eso no me sirve. Después tengo que mirar con AB, eso no me sirve. Después tengo que mirar con ABC, que eso me sirve, pero es otra historia. Después tengo que mirar con ABCA,
que eso tampoco me sirve, pues porque simplemente con concatenar esas no me da la cadena original. Y así sucesivamente para todas los caracteres de la cadena. ¿Mm? Una vez yo ya identifiqué uno, que podemos jugar con ABC, lo que tengo que ver es en dónde están los, en dónde está esa cadena dentro de la cadena original. ¿Mm? ¿Para qué me ayuda a hacer eso? Para hacer lo que estaba diciendo ahorita. Yo tengo una longitud de la cadena y digo como, esa no me sirve porque no es la concatenación, pero tengo que saber que no es la concatenación. ¿Mm? Y para saber eso, tengo que saber en dónde se repite esa cadena. Entonces, si yo tengo solamente la cadena A, sé que está en la posición 0 y tengo que ver en dónde está la siguiente repetición de esa cadena que podría estar en cualquier parte, en particular en la posición 1. ¿Mm? Entonces, si está en la posición 1, parece que la cadena A me serviría y tengo que ir mirando todas esas posiciones en las cuales está esa subcadena que estoy revisando. ¿Mm? Como cojo la cadena A, entonces que está en la posición 0 y después está otra vez en la posición 3, entonces yo sé que esa cadena no me sirve porque es la concatenación, pero me tuve que haber dado cuenta de eso buscando esa cadena dentro de la cadena grande. ¿Mm? Entonces, si yo cojo ABC, sé que ABC está ahí al principio, excelente. Después sé que ABC está en esa segunda parte. Después sé que ABC está en la tercera parte y después sé que ABC está en la cuarta parte. ¿Mm? Y como eso cubre toda la cadena completa, entonces sé que esta es una de las que me sirve. ¿Mm? Y eso es todo lo que tengo que hacer. Que se ve raro, pero realmente lo que está aplicando es como el algoritmo de strings, que es, dada una cadena, dígame en dónde está la subcadena de esa cadena, que es el algoritmo de KMP. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Básicamente no tengo que hacer nada, sino simplemente solucionarlo. Y esta es la clave de todo. Tengo que, para cada una de las posibles longitudes de la cadena, hacer KMP. Que eso era, cada una de las posibles longitudes de la cadena era lo primero que estábamos haciendo, que es simplemente coger un substring y hacer KMP es buscar ese substring dentro de la cadena. No, es algo que toca implementar, pero no es difícil de implementar. Entonces, lo que hace KMP, si encontrara mi mouse, sí, que es el algoritmo de Knuth-Morris-Pratt para hacer, pues para hacer eso, para encontrar subcadenas dentro de una cadena. Pero o sea, la clave de eso es que me tienen que dar la cadena original y la subcadena que estoy buscando y yo digo en dónde está. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es pattern matching y las preguntas de KMP es cuáles son todas las ocurrencias de una cadena A dentro de una cadena grande. La forma de hacer esto sería, pues básicamente buscándola. Entonces yo tengo mi cadena original, que es la que está en verde, y la tengo que empezar a buscar entre toda la cadena, que eso dice, pues vaya mirando y encuéntrela y después encuentre la siguiente iteración y la siguiente iteración y todas las iteraciones, que básicamente lo que hace esto es, para el tamaño completo de mi cadena, tengo que revisar el tamaño completo de la cadena que estoy buscando, que pues tiene complejidad n por m, que es más o menos como m cuadrado, es una cosa cuadrática. Knuth-Morris-Pratt lo que hace es mejorar eso. Y lo que dice es, haga esa búsqueda, pero no haga la búsqueda carácter por carácter, sino una vez tenga un match, sáltese todo lo que se tiene que saltar y acuérdese de la cadena que está buscando, cuál es el sufijo más largo que es un prefijo de la cadena, porque ese es el tamaño del salto que tiene que dar.
que suena como un trabalenguas porque estoy saltando entre sufijos y prefijos, pero es relativamente fácil. Entonces, si yo pienso en estas cadenas de acá, lo que hace Morris-Pratt es al principio hacerlo greedy, que es ir mirando posición por posición hasta que tenga un match. Entonces, en la primera posición, pues lo que tengo que ver es si la S concuerda con la I, que no. Después tengo que ver si la S concuerda con el espacio, que no. Y así moviéndome eventualmente hasta que llegue a una posición en la que empiezan a encajar las cosas, que sería la posición 10. Entonces, en la posición 10, yo sé que la S concuerda con la S, voy bien. Después sé que la E concuerda con la E, que la B concuerda con la E, que la E, hasta que la S concuerda hasta que la E concuerda con la E. Y yo sé que la E no concuerda con la B. Entonces, eso realmente me da tres secciones de la cadena. Me da el prefijo de la cadena que estoy buscando, todo lo que concuerda que no me importa porque ya sé que eso hace match, y como hace match, sé que no lo tengo que volver a revisar, y sé que no lo tengo que volver a revisar porque todo ese pedazo que está en gris no hace parte del sufijo de la cadena, que es un prefijo también. Que esa es la tercera parte. ¿Cuál es el sufijo de la cadena? Que es un prefijo. Entonces hago match entre esas cosas y eso lo que me dice es hasta qué posición tengo que saltar. Entonces hasta aquí no ha pasado nada del otro mundo, pero sé que toda esa parte que está resaltada tiene longitud 9 y entonces en vez de revisar la posición 11 de la cadena, yo puedo ir a revisar la posición en la que estoy, más todas las posiciones que me puedo saltar, que serían las dos que hicieron, pues básicamente todo lo que hizo match, que no es parte del sufijo que es prefijo de la cadena que estoy revisando. Entonces, eso me deja saltar hasta la posición 18 de la cadena y ahí vuelvo a empezar otra vez a hacer las cosas grid, pues como ir revisando posición por posición hasta que haga match. Y hago exactamente lo mismo. Entonces, tengo la parte de el prefijo, que es un sufijo, que son esas dos posiciones, entonces esas me las puedo volver a saltar. Y ya me he saltado un montón de iteraciones, entonces vamos en la posición 19, pero solamente en la iteración 12. Y así sigo haciendo las cosas hasta que me vuelva a encontrar cada una de las posiciones cada una de las posiciones que me sirven para hacer el match de la cadena que estoy buscando dentro de la cadena original. Que esta es básicamente la idea del algoritmo, entonces voy buscando uno por uno hasta que haga match. Una vez que haga match, lo que estoy buscando es cuál es la posición más lejana del match que no es un sufijo del prefijo de la cadena que estoy buscando y salto hasta la posición siguiente. Que ese algoritmo se ve más o menos así. Entonces, esta es la parte como del preprocesamiento del algoritmo y después lo que tengo que hacer es buscar las implementaciones tengo que hacer es buscar las instanciaciones de la cadena que estoy buscando dentro de la cadena grande, que es este pedazo del algoritmo, que es literalmente lo que toca hacer para resolver este problema de acá, que son estas dos cosas de acá. Entonces, ese preprocesamiento lo que hace es, para cada una de las longitudes de la palabra original, yo la tengo que procesar pues para generar el arreglo de esos, pues como del prefijo que tengo que llevar de acuerdo al sufijo de la cadena. Que eso es lo que hace eso. Después tengo que hacer la búsqueda de esa cadena y una vez tenga la búsqueda de esa cadena, pues simplemente tengo que ver si la longitud de esos pedazos de la cadena donde encontré las instanciaciones de la subcadena de longitud y que estaba buscando, si esas cumplen con sumando todas esas instancias y la longitud de la cadena,
si eso cubre toda la longitud de la cadena. Si eso pasa, quiere decir que esa subcadena de longitud I que cogí al principio es como concatenándola X veces, que no me importa, me da la cadena completa. Y esta parte de la implementación es la implementación directa del algoritmo de KMP. Entonces, ese preprocesamiento lo que me está cuadrando es para mi cadena de longitud y cuál es el sufijo que también es un prefijo, cuál es el sufijo de longitud más larga que también es un prefijo de la cadena, que eso es lo que estoy guardando en ese arreglo B. Y de ahí en adelante, bueno, esto es literalmente las otras diapositivas, que es la búsqueda. Simplemente tengo que ir saltando por cada una de las posiciones de la cadena de búsqueda hasta que me encuentre una posición que hace match con la cadena que estoy buscando, que es cuando me encuentro acá, y esto es simplemente hacer el salto, hacer el salto de todo lo que hace match de esa cadena hasta donde no tenga el match y la parte que no sea, que no esté cogiendo el sufijo de la cadena, que también es el prefijo. O sea, pero no hay que hacer la verificación en la parte que no hace, en la parte que hace match, entonces todavía tocaría revisar el problema. No, la parte que hace match yo la reviso completa. Entonces lo que hago es, y apenas como el primer carácter me hace match, entonces yo reviso ese pedacito. Entonces ahí empiezo a revisar en las dos cadenas. Entonces la cadena que estoy buscando y en la cadena que estoy buscando, empiezo a revisar. Entonces los primeros caracteres hicieron match, si los segundos hacen match, si los terceros hacen match, y así sucesivamente. Paro cuando algo no haga match. Si eso que no hace match está en la mitad de la cadena, digamos que como en esa parte gris de la cadena, entonces simplemente paro, sé que no es una instanciación de la cadena completa y salto hasta la siguiente posición de donde no hice match. O sea, salto hasta la posición donde no hice match. Si me salgo de esa parte gris y estoy en el sufijo, en la parte de la cadena que es el sufijo de la cadena, pero que también es el prefijo de la cadena, entonces lo que tengo que hacer es saltar hasta esa posición, hasta esa parte. Porque de pronto en esa primera parte de la cadena no estaba la cadena que estaba buscando, pero en esa última parte que es el sufijo, que también es el prefijo, ahí de pronto sí empieza la cadena que estoy buscando. Entonces, imagínenselo como si estoy buscando una A, no, si estoy buscando dos A's en una cadena de 5 A's. Entonces, estoy buscando dos A's en una cadena que es AB y después dos A's. Entonces, yo me encuentro la A con la A y después me encuentro la B. ¿Sí lo estoy haciendo bien? AB y después, entonces ahí como B no hace match con la segunda A que estoy buscando, tengo que saltar hasta esta. Yo sé que como B ya no hace match, pues no la tengo que revisar y salto a la siguiente A. Y entonces ahí reviso esa A, hace match, reviso la segunda A de la cadena en la que estoy buscando, esa hace match y ahí ya tengo un match de mi cadena, porque solamente estoy buscando dos A's. Pero entonces como el sufijo de la cadena, que es la segunda A, también es el prefijo de la cadena, que es la primera A, entonces debería empezar a revisar desde esa posición que es sufijo, que es prefijo. Entonces esa es la segunda A. No sé por qué no estoy haciendo eso. Entonces tengo A, B y estas A's. Y lo que estoy buscando es cuántas veces está dos A's en esa cadena. Entonces necesito dos A's dentro de esa cadena. ¿Eso qué es lo que me dice? Entonces, esto es una vez. Entonces yo empiezo a buscar una por una. Entonces, esta hace match con esta
y esta no hace match con esta. ¿Mm? Entonces, estas dos posiciones yo ya las revisé, tengo que revisar desde acá. Desde el siguiente A. Desde esta A, sí. Ok. Entonces, mi mi tercera posición de la cadena en verde, que es la primera A que estoy revisando, hace match con la primera A de la cadena azul, que es la que estoy buscando. Entonces, esos hacen match, excelente. Estos hacen match, excelente. Quiero decir que 2A está una vez dentro de esta cadena. ¿Mm? Pero A, que es el subtipo de la cadena que estoy buscando, también es el prefijo de la cadena que estoy buscando. ¿Mm? Entonces, yo no debería saltar hasta estar en la posición 3 hasta la posición 5, porque como esto hace parte del prefijo en mi cadena, de pronto ahí empieza otra vez la cadena que estoy buscando. Entonces tengo que buscar desde la posición 4. Y entonces otra vez, hace match esta posición con la primera A, después la quinta A hace match con la segunda A, y me pasa exactamente lo mismo, como estoy en una posición donde la A, sí, donde estoy como en el sufijo de la cadena que estoy buscando, que también es el prefijo, entonces ahí tengo que volver a contar desde esta posición. Entonces ahí ya llevo dos instancias de dos A's dentro de esta cadena y busco acá, que me daría AA, es la tercera instancia, y tengo que volver a hacer lo mismo y busco acá, que ya no es una instancia. Entonces, dos A's están una, dos, tres veces dentro de toda esta cadena. Eso es lo que está haciendo. Que si estoy buscando A en una cadena que solo tiene A's, es simplemente el recorrido lineal. Tiene longitud lineal, sí. A ver. Sí. Y eso era este problema. ¿Preguntas? Es que el otro es, o sea, no, el problema es un algoritmo mega específico. No, KMP es clave para la vida. No, de pronto no sabérselo de memoria porque tiene detalles, pero entenderlo a profundidad. Sí, este es clave. Va a salir en el parcial o en la tarea o en algo de algo 100% seguro porque es uno de los algoritmos clásicos. Este algoritmo, el de manager, es súper específico, pero realmente lo que está haciendo es como buscando un poquito lo mismo. Lo que pasa es que no está buscando como cualquier substring dentro de la cadena, sino está buscando substrings que son palíndromos dentro de la misma cadena. Que es una modificación rara, pero lo que está haciendo es revisar posición por posición. Si tengo un palíndromo, pensando cada una de las posiciones de la cadena como el centro del palíndromo. Y siempre puedo hacer eso porque me toca hacer esa modificación de siempre convertir la cadena a una cadena de longitud impar. Esa es la clave de ese algoritmo. Y este problema no se da cuenta que es súper específico. Por fuerza bruta termina llegando a algo parecido. Sí, básicamente uno se da cuenta que tiene que hacer fuerza bruta, que fuerza bruta no funciona y le toca ser inteligente. Y como ya Manager fue inteligente por nosotros, ya sabemos cómo se hace. Parte del objetivo de este problema era ver este algoritmo.